Afina tu guitarra y la cejilla al 4. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy vamos a aprender a tocar los acordes de A Mi Manera de los Gypsy Kings. Si te gusta tocar la guitarra, acuérdate de suscribirte a mi canal, ya que estoy subiendo muchísima información diaria para aprender muchísimas cosas sobre la guitarra. Y acuérdate, si te gusta este vídeo, coméntame y sobre todo darle un like, que eso me ayuda muchísimo. Y si queréis que suba en la parte de los miembros estos mismos acordes, pero acompañando la canción, solo tenéis que ponerlo en los comentarios. Así que no me enrollo más, coge tu guitarra, que empezamos. Empezamos con un mi menor 9, que sería un 2 en la quinta, un 1 en la tercera y un 4 en la cuarta. ¿Vale? Es verdad que la primera parte podríamos sustituir estos tres acordes que os voy a enseñar con solo dejar el mi mayor, ¿vale? Pero lo voy a enseñar un poco para que así aprendamos un montón de acordes. Sería el mi menor 9, ¿vale? Después el mi max 7, que sería un 2 en la quinta, otra vez el 1 en la tercera, y aquí a donde viene el cambio, que sería un 1 en la cuarta, ¿de acuerdo? Vale, entonces de este. Ahora vendría un mi séptima, ¿vale? Que sería un 2 en la quinta y un 1 en la tercera. Ahora viene el 2 sostenido, este séptima, que sería un 4 en la quinta, un 3 en la cuarta, otro 4 en la tercera y un 2 en la segunda cuerda. Después de aquí pasamos a un fa sostenido menor, ¿vale? Que sería cejilla en el traste 2 y un 4 en la quinta y otro 4 en la cuarta. Aquí ahora vamos a hacer un poco como la rueda que hicimos al principio, pero lo vamos a hacer aquí con el fa sostenido, que sería el fa sostenido menor, ¿vale? Ahora vendría el más 7, que lo único que hemos hecho es poner un 3 en la cuarta, o sea, de aquí, quito el dedo chico y después ya ponemos el fa sostenido menor séptima. Y ahora un si séptima, ¿de acuerdo? Que lo podemos poner o aquí con la cejilla aprovechando que tenía la cejilla aquí en el 2, que sería un 4 en la cuarta y otro 4 en la segunda, desde la quinta, o aquí, ¿vale? Que sería el 2 en la quinta, el 1 en la cuarta y el 2 en la tercera. ¿Vale? Podemos poner un 2 en la primera también. Y de ahí otra vez vendríamos al mi mayor, ¿vale? Que sería un 2 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera cuerda. ¿Vale? Entonces voy a hacer esa primera parte. Si la tocamos con el ritmo de rumba sería así. ¿De acuerdo? Ahora vendría el mi séptima. Ahora también podríamos poner este, que sería un mi novena, con un 3 en la tercera y un 2 en la primera. Y después ya venimos a un la con la novena, que podríamos poner la mayor, pero me gusta muchísimo más con la novena, ¿vale? Que sería un 2 en la cuarta cuerda, otro 2 en la segunda cuerda y un 4 en la tercera cuerda, desde la quinta. Y ahora viene un cambio que sería al fa otra vez sostenido menor, séptima, después al la menor, ¿vale? Que sería un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 1 en la segunda. ¿Veis qué de acorde se puede poner? Entraría muy bonito en la menor séptima, ¿vale? Un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda. Y ya seguiríamos con el mi novena, ¿vale? O el mi mayor, pero yo voy a poner el mi novena. Después el do sostenido otra vez, el fa menor, ¿vale? Y ya al si séptima. Después del si séptima podría poner otra vez la novena y de aquí de la novena pues al mi mayor. Vale, ahora vamos ya a la parte un poco de la subida, ¿de acuerdo? A la parte del estribillo. ¿De acuerdo? Entonces esa parte empezaríamos con el 2 en la quinta y el 1 en la tercera, con el mi séptima, después el mi novena,
Después pasaríamos a la novena también. Aquí sería el fa sostenido, ¿de acuerdo? El menor. Después un si séptima, que aquí es conveniente ya de hacerlo con la cejilla, porque ahora vamos a cambiar al sol sostenido menor, ¿de acuerdo? También podríamos poner este de paso, que se convertiría en mayor para llegar al do sostenido menor. ¿Vale? Este sería, el sol sostenido sería cejilla en el 4 y un 6 en la quinta cuerda. Después el mayor, lo único que tenemos que hacer es poner el dedo 2 en el quinto traste en la tercera cuerda, para resolver ya aquí en el do sostenido menor séptima. ¿Vale? Que sería también cejilla en el 4, un 6 en la cuarta y un 5 en la segunda cuerda. Tocaríamos desde la quinta. De aquí pasamos al do sostenido otra vez, para ir al fa sostenido, y ya de aquí al si séptima, y después pasamos a la novena, y de la novena pues al mi. ¿Vale? Voy a hacer esa parte del estribillo, lo voy a poner muy despacito, ¿de acuerdo? Para que vayamos escuchando dónde estamos. Y mi séptima. Y con la novena, en la novena. Fa sostenido. Séptima, el sostenido, el mayor y el do sostenido. Do sostenido otra vez y ahora es el sostenido, y séptima, el la y el mi. Entonces ya tendríamos toda la canción entera, porque ya lo único que hace es repetirse. ¿Habéis visto qué de acorde hemos aprendido hoy? Ponme en los comentarios si había algunos que no te sabía. Acuérdate, si te ha gustado este vídeo, dame un like, que eso me ayuda muchísimo. Y acuérdate de suscribirte a mi canal si te gusta la guitarra y sobre todo darle a la campanita, porque de esa manera tú te avisarás de todos los vídeos que voy a subir. Y voy a subir muchísimos vídeos diarios para que vayamos aprendiendo muchísimas cosas sobre la guitarra. Y si queréis un pasito más allá, puedes aprender el acompañamiento al cante o de canciones haciéndote miembro, y por una pequeña cuota al mes puedes acceder a todos los vídeos que tengo subidos. Hay muchísimos vídeos ya, como las bulerías, las soleá, las alegrías. Bueno, muchísimos vídeos, los fandangos también, los tarantos. Bueno, hay muchísimos vídeos. Así que si quieres aprender muchísimas cosas sobre el cante flamenco, hazte miembro. Yo solo puedo decir que si todavía estás ahí, muchísimas gracias por apoyarme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!